porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. En efecto, tan terrible era aquel espectáculo que el mismo Moisés exclamó: «Estoy aterrorizado y tiemblo». Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza, cuya sangre derramada es más elocuente que la de Abel. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. Recordamos, Señor, tu gran amor. Todos recordamos, Señor, tu gran amor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. Todos recordamos, Señor, tu gran amor. El monte Sión, en el extremo norte, es la ciudad del Rey Supremo. Entre sus baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. Todos recordamos, Señor, tu gran amor. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Dios de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, fundada para siempre por Dios mismo. Todos recordamos, Señor, tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor en medio de tu templo. Tu renombre, Señor, y tu alabanza llenan el mundo entero. Todos recordamos, Señor, tu gran amor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12. Los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa,
quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios y ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, de tu amor, de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Hoy estamos escuchando el relato del Evangelio según San Marcos, donde el Señor envía a sus discípulos a evangelizar. Fíjense cómo estamos en un tiempo de pandemia, tiempo que es propicio para evangelizar de una manera totalmente diversa a la que estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a predicar solo en el templo, porque era el lugar o es el lugar donde nos reunimos como hijos de Dios para el sacrificio de la Eucaristía. Pero esta pandemia nos ha llevado a ir un poco más allá, a ir a evangelizar. Fíjense que en el Evangelio de Marcos podemos notar que después de un tiempo de convivencia con Jesús, donde el Señor fue instruyendo a los discípulos en su mensaje, envía a ellos a predicar, los envía a predicar su buena noticia y los envía de dos en dos. Fíjense cómo el Señor hace el envío, pero para hacer el envío primero los ha preparado, para hacer el envío primero les ha enseñado. Usted y yo somos discípulos del Señor, usted y yo somos servidores del Señor, pero antes de salir a evangelizar, debemos prepararnos. No se puede salir a evangelizar sin una preparación previa. ¿Por qué? Porque no se va a anunciar cualquier cosa. Se va a anunciar, se va a predicar la palabra del Señor. Y para eso debemos tener una preparación. Porque sin la preparación adecuada iremos a decir cualquier cosa, cualquier tontería, menos realmente la palabra del Señor. Y fíjense cómo hoy el Evangelio de Marcos nos va a ir relatando poco a poco cómo es ese envío del Señor. Dice el Evangelio: en aquel tiempo llamó Jesús a los 12. Es una llamada. Fijémonos primeramente que es una llamada de Dios, no es una autollamada. Y cuando digo autollamada, ustedes saben muy bien a quién me refiero: a aquellos supuestos pastorcitos que se la pasan predicando y anunciando y evangelizando, diciendo que son enviados por Dios. No, es una llamada. Y la llamada la confirma la Santa Madre Iglesia. Y ejemplos bíblicos tenemos. No es que él es un invento de los curas, no, eso está en la Sagrada Escritura. Le pongo un ejemplo: Pablo, cuando Pablo iba camino a Damasco y entonces tuvo el encuentro con el Señor, tuvo que ir a encontrarse con un sacerdote que Dios había enviado para confirmar esa llamada. Es decir, Dios es el que confirma la llamada a través de la Santa Madre Iglesia. No es cualquier invento. Por ejemplo, pudiéramos irnos al Antiguo Testamento, donde Dios llama a un joven, al joven Samuel. ¿Sí? Lo llama y este creía que era un hombre el que le estaba llamando, que era una persona el que le estaba llamando, y va y le dice al sacerdote: ¿para qué me llamas? Y él le dice: yo no te he estado llamando. Y esto pasa repetidas veces, una vez, dos veces, ya a la tercera vez
el sacerdote comprende que es una llamada de Dios y le dice a este joven: tú le vas a responder a esa voz lo siguiente. Es decir, está confirmando la llamada de Dios. ¿Y quién lo está haciendo? Un sacerdote. Entonces, no podemos anunciar el evangelio de Dios simplemente por autoproclamación. Yo me proclamo, yo quiero ser pastor, y entonces yo pego 2 gritos y entonces yo sé decir la palabra de Dios y entonces comienzo a anunciar la palabra. No, eso no es así. Fíjense cómo dice el evangelio de Marcos: en aquel tiempo llamó Jesús a los 12. Los llamó. Es una llamada de Dios. No es una autollamada, no, señor, es una llamada de Dios. Para ser sacerdote, por ejemplo, no se gasta usted 2 y 3 meses como lo hace cualquier pastor por allí, que llega a decir que es pastor y en 2 o 3 meses, porque lee la palabra de Dios, ya es pastor. No, señor, para ser sacerdote, por ejemplo, tienes que estudiar por lo mínimo 9 años en el seminario, y al terminar los estudios del seminario debes esperar que la iglesia te llame, porque cuando te llama la iglesia es como si te estuviera llamando el mismo Dios y se confirma la llamada. No es una autoproclamación, no, señor, es una llamada de Dios. Y luego les dice que vayan de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Fíjense que, ¿qué representa el bastón en este evangelio de Marcos? El bastón representa con lo que se pastorea las ovejas, es decir, lo está llamando para ser el pastor de su pueblo. Muchos dirán: ve que nosotros los pastores sí somos los llamados por Dios. No. Eso no es así. Cuando hablamos del ministerio sacerdotal, Dios te nombra sacerdote, pastor de un pueblo, de una grey, y el pastor es el que lleva al pueblo por el camino del bien, por el camino de la verdad, no por el camino de la mentira, no por el camino de intereses personales, no, lo lleva por el camino del bien, lo lleva por el camino de la verdad. Ni mochila ni dinero. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos aprender a confiar en la misericordia de Dios. Debemos aprender a confiar en la bondad del Señor. Ni mochila ni dinero. Es simplemente que nosotros debemos pensar y debemos creer que Dios nos va a proveer lo necesario para el camino, que Dios nos va a dar lo necesario para seguir anunciando el reino de Dios. Y por eso es que encontramos en este camino de la vida sacerdotal tantas almas generosas que dan su apoyo para la evangelización y que comprenden que el sacerdote es un ser humano, que comprenden que el sacerdote también tiene sus gastos personales, que le ayudan, que le colaboran. Por eso el Señor dice que no lleven ni mochila ni dinero, sino únicamente un bastón, que lleven las sandalias, que significa el peregrino, el que anuncia el reino, el que va por las calles, el que va por los pueblos anunciando el reino de Dios, y una sola túnica, la túnica de la vida sacerdotal, la túnica que representa a Cristo el Señor. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Cuando entra el sacerdote en un pueblo, cuando entra el sacerdote en una parroquia, su tarea es quedarse allí hasta que Dios diga lo contrario. Cuando Dios quiera ya culminar su labor con usted, sacerdote, en esa comunidad, te llevará a otro lugar y el pueblo tendrá que comprender que después de él vendrá otro a seguir anunciando el reino de Dios, otro ministro del Señor, otro sacerdote, otro que anunciará la palabra del Señor. Por eso dice: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Luego el Señor les hace ese envío.
Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como advertencia para ellos. Pero no porque el hecho de que no te reciban y no por el hecho de que no te escuchen, tú no vas a seguir anunciando la palabra de Dios. No, debes hacerlo incluso con mucha más fuerza. Por eso ustedes y yo, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que somos bautizados, que estamos llamados a la vocación de la santidad, debemos anunciar el reino de Dios. Ustedes desde el lugar del laico, ustedes desde el lugar del fiel de Dios, ustedes desde el lugar de la familia, de la sociedad donde ustedes se desenvuelven, y nosotros desde nuestra vida ministerial debemos anunciar ese reino de Dios. No tomando en cuenta el que dirán, no tomando en cuenta lo que piensen los demás. Eso no importa, eso no interesa. Lo que importa realmente es que nosotros podamos anunciar ese reino de Dios, que nosotros podamos anunciar ese reino del Señor. Luego dice la palabra, según San Marcos, los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Esta parte me llama poderosamente la atención. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. No fueron a predicar que Dios te va a condenar, que Dios te va a juzgar, que Dios no te va a dar la salvación si usted no se entrega, si usted no se entrega al evangelio, si usted no se entrega a esto. No. Los discípulos simplemente fueron a predicar el arrepentimiento, a predicar el reino de Dios, a predicar la misericordia de Dios. Y esa es nuestra tarea, queridos hermanos. Todos los días debemos anunciar la misericordia de Dios. Debemos anunciar el arrepentimiento del Señor. Dentro de poco comenzará el tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación. Y ese tiempo es un tiempo de arrepentimiento. Por eso nuestra tarea como cristianos e hijos de Dios es dar a conocer ese Dios de la misericordia, ese Dios de la bondad, ese Dios que siempre perdona nuestras miserias y nuestros pecados, porque Dios ve el corazón del hombre. Y luego dice la palabra, expulsaban a los demonios. Expulsaban demonios. Por eso hoy yo, como fiel y cristiano, debo expulsar los demonios que gobiernan mi vida. Esos demonios que no me dejan ser feliz. Esos demonios que no me dejan anunciar el reino de Dios. Esos demonios que no me dejan acercarme al Señor. Debo expulsarlos hoy para poder pedirle a Dios que expulse los demonios de los demás. Los primeros demonios que debo expulsar son los míos. Y recordemos que tenemos muchos, porque hace días atrás habíamos escuchado en el Evangelio cómo un solo hombre tenía más de 2000 demonios. Porque cuando el demonio le dijo que le dejara salir de ese cuerpo para meterse donde estaban los cerdos, dice la palabra del Señor que habían unos 2000 cerdos. O sea, una sola persona tenía 2000 demonios. Te podrás imaginar cuántos demonios tenemos nosotros que gobiernan nuestra vida. Ejemplo, el demonio de la ira, el demonio de la pereza. Porque me da pereza escuchar el evangelio del día, porque es que el padre Marcos Galvir predica mucho, es que el padre hace la reflexión muy larga, y entonces el demonio de la pereza gobierna mi vida. Es que yo quiero ser santo, pero es que el demonio de la pereza no me deja ser santo, entonces me da pereza escuchar el santo del día, por ejemplo. Es que yo quiero ser un hombre de oración, una persona de oración, pero es que el demonio de la pereza no me deja, porque es que son tantos minutos haciendo oración y todo el tiempo de lo mismo. Entonces el demonio de la falta de fe no me deja, por ejemplo, hacer la oración del día con el padre Eudis Medina. Por eso debemos hacer siempre la oración para expulsar esos demonios de nuestras vidas. Fíjense, dice, expulsaban a los demonios.
¿Cuántos demonios tenemos nosotros? El demonio de la pereza, el demonio de la ira, el demonio de hablar más de la cuenta, el demonio, por ejemplo, de la tibieza espiritual, el demonio de la falta de fe, el demonio de la escucha, de no escuchar, de hablar y no escuchar a Dios, no dejar que Dios hable a mi vida, no dejar que Dios actúe en mi vida. Tenemos tantos demonios que debemos expulsarlo todos los días, y esto se hace a través de la escucha constante de la palabra de Dios, de la oración diaria constante. A través de eso se va expulsando esos demonios que gobiernan nuestra vida. Y termina el Evangelio de San Marcos diciendo: ungían con aceite a los enfermos. Y esta partecita de ungían con aceite a los enfermos lo encontramos también en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 14, y dice: si está enfermo alguien, que llame a los presbíteros de la iglesia. Que llame a los presbíteros de la iglesia. Fíjense, el evangelio comenzaba diciendo: en aquel tiempo llamó Jesús a los 12. Y yo les estaba explicando que la llamada de Dios es una llamada de Dios y no una autollamada. Ser sacerdote es una llamada de Dios. Ser pastorcito evangélico es una autollamada, porque nadie te ha llamado. Es usted el que se está proclamando. Se está colocando en el nombre de Dios para supuestamente anunciar el evangelio, y lo que estás haciendo es engañar a la gente. No, ser sacerdote es una llamada de Dios, porque dice la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 14: si está enfermo alguien, que llame a los presbíteros de la iglesia. ¿Qué es un presbítero? A ver, como dice el padre Marcos, se lo voy a decir en español: es el sacerdote. Se lo voy a decir en algo más coloquial: es el cura, el que vive en la iglesia. A ese es el que tienen que llamar. ¿Y qué va a hacer ese sacerdote? Dice el evangelio de Marcos: ungían con aceite a los enfermos. Dice Santiago capítulo 5, versículo 14: si está enfermo alguien, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él. Fíjense, la primera cosa que hace el sacerdote: orar por el que está enfermo. Por aquella persona que está enferma, el sacerdote ora por esa persona. Por eso, si en mi casa, en mi hogar, en mi familia hay alguna persona enferma, alguna persona que está moribunda, por ejemplo, ¿a quién debemos buscar? Al sacerdote. Hay familias que están divididas. Hay familias donde unos son católicos, otros no se saben qué cosas son, y entonces no quieren saber nada del cura, no quieren saber nada de la iglesia, no buscan a Dios, y entonces dejan que esa persona muera muchas veces en pecado. Y eso se llama egoísmo. Ahí es donde surge el demonio del egoísmo, el demonio del yoísmo, porque yo pienso, porque yo quiero y porque yo creo que no es necesario Dios, entonces no lo buscamos. Un momentico, la carta de Santiago capítulo 5 versículo 14 me está diciendo: si está enfermo alguien, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. Y decía el evangelio de Marcos al final, el evangelio que hemos escuchado, capítulo 6, versículos 7 al 13, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Expulsaban a los demonios. Primera cosa importante: debemos aprender a expulsar los demonios que gobiernan nuestra vida. Hagamos un examencito de conciencia y preguntémonos cuáles son esos demonios que gobiernan nuestra vida. Hay gente que se va a confesar y dice: padre, yo no sé qué confesarme porque yo no tengo pecado. Yo soy una persona muy buena. No, eso es mentira. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso, dice la palabra del Señor. Por eso debemos ver cuáles son los demonios que gobiernan nuestra vida. Ese demonio de la mentira te está gobernando cuando te deja decir simplemente: yo no tengo pecado, que tú eres un santazo. No, eso no es así. Somos pecadores, porque como dice la oración, pecamos de pensamiento, de palabra, de obra, incluso hasta de omisión.
Por eso debemos preguntar cuál es ese demonio que está gobernando mi vida, que no me deja ser feliz, que no me deja crecer como cristiano. Segundo, dice la palabra que el sacerdote que fueron a buscar debía ungirlos con aceite, y esa oración cura al enfermo. Lo vemos en la carta de Santiago. La oración que nace de la fe salvará el enfermo. El Señor lo aliviará, y si tuviera pecados, le serán perdonados. Volvamos otra vez al inicio. La llamada de Dios. Dios llamó a sus apóstoles, a sus discípulos, y les dio poder, les dio autoridad, y les dijo: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Santiago nos viene a reafirmar eso cuando dice que la oración que nace de la fe, escuchen, la oración que nace de la fe. Por eso todos los días les invito a hacer la oración del día. Si no sabes cómo orar, busca oración del día Padre Eudis Medina, y allí orarás todos los días. También la oración con el Padre Marcos Galvis, o un santo para cada día con el Padre Ángel Umaña. Pero dice la palabra: la oración que nace de la fe salvará al enfermo, el Señor lo aliviará, y si tuviera pecados, dice la palabra, les serán perdonados. ¿Quién perdona los pecados? El sacerdote, el ministro del Señor, el de manos consagradas, no el autollamado, no el autonombrado, no el que se cree Dios y se nombra cuantas veces quiera. No, es una llamada del Señor. Por eso, queridos hermanos, hoy la palabra del Señor debe resonar en nuestros corazones. Debemos recordar que para anunciar el reino de Dios únicamente debemos llevar con nosotros las cosas sencillas y humildes. Yo decía que representaba el bastón, las sandalias y la túnica, y al final esto representa la humildad, la sencillez, porque para anunciar la palabra de Dios debemos ser personas humildes y sencillas, que podamos siempre anunciar ese reino de Dios con humildad y con sencillez, con palabras que puedan llegar al corazón del hombre, que puedan tocar el corazón del ser humano. Recordemos que nosotros debemos siempre anunciar el arrepentimiento, pero no un arrepentimiento de condena hacia el hermano, que te vas a condenar, que el Señor te va a condenar si no te entregas. No. El arrepentimiento real, aquella misericordia que Dios otorga al corazón humilde, sencillo y arrepentido. Aquella persona que se sabe que es pecadora, que reconoce sus pecados y que le pide a Dios que tenga piedad y misericordia de él. Ese era el anuncio de los discípulos que fueron a predicar el arrepentimiento. Que hoy, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos actuales en que vive nuestra sociedad del siglo XXI, podamos nosotros anunciar sin miedo, a tiempo y a destiempo, ese reino de Dios, ese arrepentimiento. Que la palabra de Dios caiga en nuestros corazones, que dé abundantes frutos y que podamos expulsar a través de esa palabra esos demonios que gobiernan nuestra vida, y que podamos ser ungidos con el aceite de la salvación, con el aceite de la curación. Que Dios Todopoderoso derrame su bendición sobre cada uno de nosotros. Nos preparamos para recibir la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe para siempre. Amén. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.